Fenomenal. Yo creo que podríamos ir empezando porque queremos que, bueno, más o menos nos ajustemos a lo que va a ser una horita, así que vamos a empezar. Lo primero, bueno, daros la bienvenida. Mi nombre es Rodrigo Ormazábal, soy parte del equipo de Ya Somos Europeos. Conmigo está también Íñigo Cruz, que estará de momento en el backstage con el chat y después, bueno, una vez que hagamos un primer bloque de respuestas a las preguntas que fuimos recibiendo, haremos una sesión en directo para aclaraciones adicionales o preguntas que no estén respondidas o que no hayan llegado a tiempo o que os salgan a lo largo del webinar y que las podrá responder Íñigo también en directo, ¿vale? Lo primero, bueno, agradecer el interés. Hemos recibido más de casi, bueno, casi 80 preguntas de distinto tipo. Lo que sí queda muy claro que la mayor preocupación que se tiene es respecto a la metodología de estudio, a qué estrategia utilizar y posteriormente pues ya venían un poco preguntas más técnicas sobre las pruebas o el procedimiento para inscribirse, etcétera. Entonces, bueno, hemos agrupado por bloques para no hacerlo tan pesado y para no ir pregunta a pregunta, pero sí más o menos ir por viendo las que se podían agrupar, viendo más o menos las demandas que se hacían en cuanto a la estrategia general, arquitectura, idiomas, conocimiento, proceso y calendario, inscripción y aspectos administrativos, entorno del examen, grupo de estudio, ¿vale? Esos eran un poco los bloques que pudimos diferenciar, ¿vale? Lo primero, recordar que el webinar este, bueno, va a quedar grabado, que lo podréis descargar. También os compartiremos lo que es la grabación y la presentación. O sea, que no hemos querido hacer una presentación muy pesada, sino que sea algo más interactivo con vosotros y vosotras. Así que, bueno, nos lanzamos y después si tenéis cualquier duda lo hablamos. De las más de 80 o casi 80 preguntas que nos han llegado, o sea, claramente el primer bloque, el que más ruido se está haciendo es respecto a la estrategia y metodología de estudio, ¿vale? Aquí englobamos preguntas sobre cómo me preparo, cómo se prepara esta oposición, qué estrategia de preparación debería utilizar. Aquí, bueno, lo primero es entender el tipo de proceso que es, ¿vale? Esta competición, por llamarlo así, o sea, es una convocatoria que no funciona como una oposición de temario cerrado, especialmente los que estáis acostumbrados a las oposiciones acá en España, estáis acostumbrados a un temario cerrado. Esto no es así, ¿vale? La Notice o sea, no publica un programa exhaustivo con una lista cerrada de temas, sino que lo que define son bloques competenciales muy claros. Y eso es importante tener claro. O sea, nos van a testear, por decirlo de alguna manera, en razonamiento verbal, conocimiento de la Unión Europea, nuestras digital skills y el written test, ¿no? El examen escrito. O sea, esto cambia completamente la forma de prepararnos si estamos acostumbrados a estudiar con un temario cerrado. Aquí lo que estamos entrenando son competencias, ¿vale? No conocimiento, que también, pero vamos a ir viendo ahora en detalle el cómo se trata de entrenar habilidades específicas bajo condiciones concretas. Esto es muy importante, ¿vale? Que lo que vamos a hacer mucho hincapié, que todo el entrenamiento que vayamos haciendo tenemos que tener en cuenta que en el momento del test vamos a tener unas condiciones muy específicas, especialmente de tiempo, y que eso lo tenemos que ir entrenando, ¿vale? O sea, ahí parte de la clave está en cómo entrenamos bajo esas condiciones reales, ¿vale? Lo vamos a ir comentando a lo largo del webinar. ¿Cómo estructurar entonces la preparación correctamente? Que era una de las preguntas más repetidas. Aquí nuestra recomendación, estas son todas nuestras recomendaciones que nacen de nuestra experiencia ya de años preparando a alumnos y alumnas para este tipo de test. O sea, lo primero no debe hacerse en fases aisladas, ¿vale? Primero voy a hacer Unión Europea y luego racionamiento y para el final dejo el ensayo. Nuestra recomendación es que esto debe hacerse en paralelo, ¿vale? Porque las pruebas evalúan competencias distintas que requieren un desarrollo progresivo. Especialmente lo vamos a ver, por ejemplo, la de racionamiento, las pruebas de racionamiento, eso hay que entrenarlo, ¿vale? Y eso va a llevar más tiempo quizás que
repasar las digital skills, por ejemplo. Eso lo vamos a ver. A ver, una estructura óptima o razonable, pues sería, a ver, un entrenamiento continuo en razonamiento, estudio progresivo de conocimiento de Unión Europea, trabajo específico en competencias digitales y la práctica estructurada de escritura, ¿vale? Separarlas por completo solo va a generar desequilibrios. O sea, tenemos que buscar un plan, lo vamos a ver más en detalle también más adelante, el cómo vamos cubriendo estas áreas de manera paralela, ¿vale? Y de manera progresiva. El, el que más dudas generaba, el de razonamiento, o sea, aquí estamos hablando de un entrenamiento técnico, no de estudio teórico, y esto es súper importante entender. En razonamiento, el test de razonamiento no nos estamos preparando para pasapalabra y que hay que saber un montón de información. No, o sea, el razonamiento verbal, que es 35% del peso total, no se memoriza, ¿vale? No tenemos que saber de todo y estar preparado para todo tipo de preguntas. O sea, es una habilidad que vas a mejorar practicando repetidamente, ¿vale? Análisis sistemático de vuestros errores, eso es súper importante, ajustando la técnica, ¿vale? De que vamos, tenéis que ir viendo cómo detectar patrones, cómo identifico respuestas que son similares en la interpretación, etcétera. Y, muy importante, entrenamiento bajo el límite de tiempo real. No es lo mismo estar haciendo el razonamiento verbal con todo el tiempo del mundo, ¿vale? Y pensarlo, ir descartando, eso, claro, lo tendremos que ir entrenando cada vez más con el tiempo que me pone la prueba, ¿vale? Lo otro, hacer muchas preguntas sin revisar los errores no va a mejorar vuestro rendimiento, ¿vale? La mejora viene del análisis técnico del fallo, en qué estoy fallando, qué error es el que estoy cometiendo, ¿vale? Y lo que os digo, la gestión del tiempo, o sea, es parte de la prueba, no es algo accesorio el tiempo en el razonamiento verbal, tener eso muy presente. Respecto al de conocimiento de la Unión Europea, que es recordar comprensión estructural, no es acumulación infinita, porque si no es imposible preparar esto, ¿vale? O sea, el error más frecuente que vemos aquí es intentar estudiar todo el derecho de la Unión. O sea, es imposible, no llegamos, ¿vale? Aquí lo que realmente se evalúa es, pues, la arquitectura institucional, el proceso legislativo, competencias de cada institución, o sea, eso sí que es básico, saber quién regula, quién legisla, quién decide, cuáles son los órganos, etcétera. Eso sí que va a marcar la diferencia. El funcionamiento práctico de políticas clave, eso también, ¿vale? No es un examen enciclopédico, eso tenerlo claro, porque de hecho en el sitio EPSO están los enlaces para toda la documentación que se podría estudiar. Claro, si te pones a leer y vas clicando link tras link tras link, y es imposible, ¿vale? O sea, eso sí que hay que eh, buscar una estructura clara, ¿vale? De cómo se puede hacer. O sea, una estrategia podría ser, uno, lo primero, entender el mapa institucional, eso es clave, ¿vale? O sea, si no tengo claro el mapa institucional, nos vamos a perder. Comprender cómo interactúan las instituciones, ¿vale? Entre sí y profundizar en políticas, pero sin perderse los microdetalles irrelevantes, ¿vale? O sea, ahí hay que tratar de diferenciar hasta dónde llego, ¿vale? El recordar que esto, lo que entra en el día que se publica, pues se corta ya no entran más políticas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Lo que es como el temario. En Digital Skills, aquí competencia funcional, ¿vale? No estamos hablando de informática avanzada. Nos preguntaban también, me llegaban muchas preguntas sobre este test. O sea, recordar que este test va a estar alineado con el marco DITCOM 2.2. Es verdad que ya está publicado el nuevo, pero la notice hace referencia al 2.2. O sea, ¿qué implica esto? Gestión de información y datos, seguridad digital básica, comunicación digital, creación de contenido, resolución de problemas digitales, pero no estamos hablando ni de programación ni ciberseguridad avanzada, ¿vale? O sea, son competencias más o menos funcionales de informática, pero ojo, no lo subestimemos, eso es un error, ¿vale? Aunque pesa un 15%, recordar que en un sistema competitivo acumulativo puede marcar diferencias importantes en el ranking final, que vamos a ver más adelante también
cómo se estructura ese ranking o por qué es tan importante quedar lo más arriba posible en el ranking. O sea que el digital skill, ojo, o sea, que no es eh, ciberseguridad ni programación, pero no nos confiemos, ¿vale? El, el examen escrito nos preguntaban, pues, estructura, ¿cómo lo enfoco? Pues, a ver, esto es claridad estructural por encima de brillantez, ¿vale? Recordad, la prueba escrita no evalúa conocimiento técnico profundo, ¿vale? Lo que va a evaluar es estructura, la capacidad que tengamos de escribir, explicarnos con claridad, capacidad de síntesis, muy importante, la orientación práctica que le demos al texto que nos van a dar y la argumentación organizada. Esos son un poco los criterios que tenemos que entrenar para que lo podamos hacer bien. Recordar que no es un ensayo académico, tampoco es una reflexión libre, o sea, es un ejercicio de comunicación profesional estructurada y una vez más bajo tiempo limitado. O sea, eso también lo tenemos que entrenar. Recordar que aquí el documento base se publica aproximadamente 2 semanas antes, ¿vale? O sea que da tiempo para preparar la técnica, o sea, al final la técnica de estructuración, pero no el contenido específico porque nos pueden hacer preguntas distintas sobre ese texto, o sea, o que expliquemos o hagamos, o preparemos un escrito distinto sobre ese texto base. O sea, lo que tenemos que tener claro son esas competencias que nos van a valorar. En base, o sea, dentro de esto, de todas de los test y la estrategia, nos preguntan, bueno, ¿cuál es la clave estratégica real, ¿no? O sea, ¿cómo equilibro todo esto? ¿Cómo puedo equilibrar esto? O sea, a ver, tenemos las ponderaciones oficiales, sabemos que verbal es un 35%, conocimiento de la Unión Europea es un 30%, el examen escrito es un 20% y el digital un 15%. Ojo, no hay compensación entre pruebas, ¿vale? O sea, el sistema es acumulativo y competitivo, ¿vale? O sea, sobresalir en una no neutraliza un mal rendimiento en otra. O sea, que por eso preparar solo la que resulta más cómodo, familiar, es un error estratégico, ¿vale? O sea, la preparación debe ser equilibrada y proporcional al peso de cada prueba, pero no podemos dejar ni una desatendida, ¿vale? O sea, eso sí que es un error, ¿vale? Una pregunta que nos hicieron mucho es, ¿y si empiezo ahora, estoy a tiempo de llegar? A ver, la notice no fija la fecha oficial de examen, ¿vale? O sea, eso aún no tenemos, no hay fecha, por plazos más o menos, puede ser abril, pero perfectamente se puede ir a junio, julio tranquilamente. O sea, tiempo a priori va a haber, pero no se trata de, uno, ni de esperar a la publicación de una fecha para comenzar, obviamente, que empezar ya. ¿Por qué? Porque el racionamiento, recordar, necesita semanas de práctica progresiva, la escritura, estos criterios que os comentábamos que tenemos que aplicar a nuestros ejercicios de escritura requiere también entrenamiento específico y la comprensión institucional pues requiere tiempo, ¿vale? La variable clave aquí, o sea, no es el calendario exacto, sino que es la calidad y la constancia del entrenamiento desde ahora que podamos dedicar. También influye mucho el punto de partida, o sea, no es lo mismo si yo ya tengo un conocimiento de las instituciones, estoy ya trabajando en las instituciones o me he preparado, mi formación, hice un máster en Unión Europea, pues oye, igual quizás tengo un punto de partida un poco más avanzado que otra persona que empieza completamente de cero. Aquí lo importante son las horas de calidad que le podamos dedicar, ¿vale? Y lo vamos a hablar un poco más adelante también en cómo definimos esas horas de calidad y más o menos cuántas podemos o deberíamos estar dedicando, pero ahí ya depende del esfuerzo de cada uno, de la constancia que se tenga, porque esto no nos vale con estudiar 8 horas el día sábado y el resto de la semana no hacer nada. Esto tiene que ser progresivo y tiene que ser generar un hábito, una frecuencia que nos permita eh, entrenar estas competencias, estas habilidades funcionales, recordar que no es tanto conocimiento, sino que son habilidades funcionales que tenemos que poner en marcha. Entonces, bueno, que si estoy a tiempo, sí, pero con método, con constancia y siendo muy rigurosos en el esquema que nos definamos para cubrir las distintas pruebas, ¿vale? ¿Cómo,
¿cómo me organizo desde cero? Era otra pregunta que se repetía mucho. O sea, lo que os decía, una estructura razonable podría incluir trabajo frecuente de racionamiento, 3 días a la semana, por ejemplo, ir haciendo ese entrenamiento, comprobando los errores, estudio progresivo de conocimiento de la Unión Europea, ir definiendo ese temario, ir pues, cubriendo un poco las áreas que estoy más débil o si ya tengo una base, ver qué me falta para complementar, pero sí tener clara esa estructura. Eso lo vemos también durante nuestros cursos, un poco esa guía más detallada de cómo podemos afrontar esa estructura, ese mapa, ¿no? Para poder hacer esa revisión. Integrar periódicamente las competencias digitales, poco a poco, pero recordar también estructurada y simulaciones cronometradas del examen escrito, ¿vale? Eso también mínimo pues 1 o 2 veces a la semana hacer un ensayo con el tiempo. Recordar, el tiempo es la clave, ¿vale? Practicar bajo condiciones reales de tiempo, porque el examen evalúa también la gestión de presión y ritmo, ¿vale? Eso es muy importante y eso por más que tengamos conocimiento ahora o hayamos entrenado, si al día de la prueba no tenemos esa práctica, esa soltura de tener el reloj ahí, clean, 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 nos va a afectar, ¿vale? O sea, eso no es lo mismo, es como cuando vemos un programa de la televisión de preguntas que nos parece todo súper fácil y cómo se equivocan o porque no responden algo que parece evidente. Con presión es muy distinto, ¿vale? O sea, que no caigamos en ese error de voy practicando a mi ritmo, súper tranquilo, estoy conforme, sino que bajo condiciones reales, ¿vale? Eso es súper importante. El, como bloque uno, más o menos eso creo que son las principales preguntas que nos hacían a nivel de estrategia. Después hay un segundo bloque de organización del estudio, ¿vale? Que nos llegaron muchas preguntas también de, bueno, ¿y cómo me organizo? ¿Qué metodología puedo utilizar? Grado de dificultad, más o menos si sabíamos algo de próximas fechas, pues bueno, vamos a ir un poco con esas preguntas. Lo primero o sea, una de las que más se repetía en este bloque era pues, cómo abordamos la preparación en conjunto. Recordar que esto, o sea, no es un examen por así, por decirlo, aislado, ¿no? O sea, es un proceso de selección masivo, por decirlo de alguna manera. O sea, en la noticia establece que se van a abrir 1.490 plazas, de las cuales la lista de reserva, por lo tanto, van a ser 1,5 el número, o sea, 1,5 por el número de plazas, son 2.500 y algo aproximado. O sea, que esto, ¿qué significa? Que no pasan todos los que aprueban, ¿vale? Eso es súper importante. O sea, aquí no, si tengo un desempeño relativamente bueno o creo que he aprobado con lo justo, eso no necesariamente voy a entrar en esa lista de reserva. O sea, va a haber un ranking y lo que necesito es intentar quedar lo más arriba posible para al menos estar en esa lista de reserva, ¿vale? Eh, claro, nos dicen, pero ¿es factible? ¿No es factible? ¿Va a haber mucha competencia? Pues, o sea, competencia se espera que vaya a haber mucha, especialmente porque hace muchos años que no se abría esta de 5, pero a ver, puede haber muchos inscritos, pero ojo, o sea, no todos van preparados, no todos entienden tampoco este nuevo modelo y lo hemos dicho también, lo hemos comentado mucho en los webinars anteriores. Aquí no, lo que no importa es el número de inscritos, sino los que se han preparado estratégicamente. O sea, si al final tenéis las herramientas y tenéis esa disciplina, os podéis preparar con método, o sea, eso es lo que puede o lo que va a marcar la diferencia, ¿vale? O sea, eh, lo que, el mensaje claro aquí es que la preparación en conjunto, digamos, no puede ser de voy a hacer test sueltos, ¿vale? O voy a leer algo de la Unión Europea, o bueno, el ensayo no pasa nada, lo improviso porque se me da bien escribir. No, o sea, eso no resulta, ¿vale? O sea, tiene que haber técnica, tiene que haber contenido, tiene que haber simulación real y mentalidad de ranking, ¿vale? Recordar eso, o sea, no voy a probar, no voy al mínimo, tengo que quedar lo más arriba posible porque esto va a ser un ranking y solo los mejores
van a entrar a esa lista de reserva, ¿vale? Eso es súper importante. Nos llegó mucho esta pregunta que, claro, aquí no hay una sola respuesta, es imposible. O sea, ¿cuántas horas son necesarias? Bueno, pues es que eso no hay un número mágico, ¿vale? Pero sí hay una advertencia que os podemos hacer de nuestra experiencia, ya de años y años con esto, de que, a ver, 2 semanas intensivas no sustituyen a 2, 3 meses constantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que os he dicho, o sea, las pruebas no evalúan memoria, no evalúan aprenderme algo de memoria, sino que recordar que, vale, en un día va a haber que hacer 30 preguntas de razonamiento, 20 de conocimiento de la Unión Europea, 20 digital y un examen escrito. O sea que esto exige resistencia cognitiva, ¿vale? Y la resistencia no se construye en el sprint final, en me pongo a estudiar a lo loco 1 o 2 semanas, sino que ¿qué va a marcar la diferencia? Pues la regularidad, progresión y simulación real. Insistimos mucho, simulación real, con tiempo, ¿vale? Para poder estar preparados para afrontar eso, ¿vale? Entonces, no hay un número mágico de horas, cuántas horas, sino cuántas horas de calidad puedo dedicar a eso para entrenar y generar esta fortaleza cognitiva para poder afrontar estas pruebas. El, ¿Qué otras preguntas nos llegaron? Bueno, para organizar el estudio, ¿vale? Nos preguntaban, lo hemos comentado un poco en el bloque 1 de cómo organizábamos el estudio. El, Recordar que para poder cubrir todo, o sea, la organización correcta, uno es entender ponderaciones y estructura, ¿vale? Saber que es un ranking, saber que no hay compensación ilimitada de si me va bien aquí, compenso con esto otro. Y lo que os decíamos, razonamiento, pues oye, varias veces por semana, Unión Europea, conocimiento continuo, ir metiendo, pues eso, cada vez más distintos documentos o políticas que tengamos o que consideremos que tenemos que leer. No subestimar el digital skill y la escritura desde el principio, no al final, ¿vale? Y con tiempo, ¿vale? ¿Cuándo empezar? O sea, si podéis ya, o sea, si no habéis empezado ya, o sea, como decimos, esto va a llevar tiempo, o sea, que entre más tiempo de calidad le podáis dedicar, es mejor comenzar ya. Como aún no hay fechas, no esperéis a la fecha de publicación para empezar, porque recordar que el razonamiento, pues, no mejora en 10 días o una semana, eso requiere más tiempo, ¿vale? Requiere ese entrenamiento. Lo mismo la escritura escrita no se adquieren en 10 días si no tenemos práctica y de saber estructurar este tipo de ejercicios. El- Nos preguntaban mucho, bueno, ¿cómo entrenamos el razonamiento? ¿Vale? Y aquí vienen, bueno, de las advertencias más claras que hemos visto también en los webinars anteriores y lo hemos comentado ya un poco al principio. Entrenar sin reloj, o sea, genera una falsa seguridad, ¿vale? No caigamos en ese error, ¿vale? O sea, muchos candidatos o candidatas, pues sí, resuelven bien en casa o sin esa presión, pero claro, hay que tener en cuenta la fatiga acumulada, la presión, el reloj, etcétera. O sea, para un examen en bloque, o sea, entrenar pensando, pues eso, todo esto en un bloque, en un único día, online y con tiempo, ¿vale? O sea, tener cuidado con eso. O sea, tener en cuenta de que vas a llegar, por ejemplo, al examen escrito después de haber hecho 30 preguntas de razonamiento, otras 40 preguntas adicionales. O sea, si no has entrenado con presión, el rendimiento cae, ¿vale? O sea, eso es así, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta porque recordar que el examen va a evaluar pues, precisión, velocidad, capacidad de priorización, y que tenemos que saber muy bien, pues oye, qué resolver, cuándo y también saber decidir en qué momento abandonar, no quedarnos entrampados en una cosa, sino dejarla y volver posteriormente, ¿vale? Eh, bueno, bueno, cómo gestionar el tiempo en el examen. A ver, aquí una de las conclusiones que hemos visto que a ver, algunos candidatos creen o muchos candidatos creen que van bien porque aprueban el mínimo,
pero recordar que el mínimo nos sirve si, pues eso, 3.000 personas lo superan. Recordar que solo van a pasar 2.235. Por tanto, entrenar con cronómetro no es opcional, ¿vale? O sea, deberíamos hacerlo siempre. Insistimos mucho en esto porque quizás es una de las cosas que más va a marcar la diferencia al momento de ese resultado final, ¿vale? A ver, una pregunta que nos hacían, ¿me puedo preparar mientras trabajo? Sí, obviamente, ¿vale? O sea, al final no es el número o la cantidad de horas, sino que la regularidad y esas horas de calidad que le puede dedicar a lo largo de la semana, ¿vale? Si lo compatibilizo con trabajo, pues oye, pues poco a poco me busco mis horas en que pueda dedicar y voy entrenando estas habilidades, ¿vale? Lo que va a destruir nuestros avances es la discontinuidad. Si no logramos, aunque sean una hora o un par de horas al día o el tiempo que pueda, pero de manera constante, eso es lo que puede marcar la diferencia, ¿vale? Y la va a marcar claramente, ¿vale? El, eso lo que, bueno, quizás lo que más generaba preguntas o lo que más dudas generaba respecto a la organización. Nos llegaron muchas también sobre idiomas, ¿vale? El bloque 3, o sea, podemos hablar de idiomas, ¿vale? Si lengua uno, lengua 2, genera muchas dudas respecto a cuál elijo, si me puedo presentar en francés, y qué pasa si puedo cambiar la estructura entre uno, de lengua uno, usar lengua uno para un tipo de examen y lengua 2, pues a ver, la primera pregunta que nos hacían, o sea, ¿qué se hace en lengua uno y qué se hace en lengua 2? Y eso queda muy claro definido en la noticia, eso lo tenemos que saber desde el minuto uno. Razonamiento, ¿vale? Verbal, numérico, abstracto. Lengua uno, conocimiento de la Unión Europea, digital skill y el ensayo, lengua 2, ¿vale? Independiente de la lengua que utilicemos, ahí la combinación es libre, pero con lo que vayamos a elegir, razonamiento lengua uno y las otras tres lengua 2, ¿vale? Eh, Esto es algo que podemos ir probando, testeando para ver en qué nos desenvolvemos mejor, pero tener en cuenta que la lengua uno va a impactar en la precisión técnica de razonamiento, ¿vale? Y la lengua 2 impacta en contenido, análisis y redacción. O sea, al final no es una elección simbólica y que me voy directo a la lengua uno, mi lengua materna, sino que es una decisión de rendimiento, en cuál rindo mejor para ese tipo de prueba, ¿vale? Si por lo que sea para mi razonamiento se me da mejor el inglés, por ejemplo, y mi lengua materna es el español, pues oye, quizás tengo que invertir esa lógica, ¿vale? O sea, eso, tener en cuenta que hay que tomar la decisión en cuanto a rendimiento. No solamente, no es tan directo de lengua una lengua materna. Puede ser que funciones mejor al contrario y es algo que hay que probar, hacer ejercicios, probarse, testearse y ver pues cuál me conviene mejor, ¿vale? Eh, Nos preguntaban si influía la elección del idioma en las posibilidades de pasar. Ninguna. O sea, no hay cupos ni por idioma ni por nacionalidad. El proceso, recordar, es un ranking, pero que sí influye estratégicamente por lo que explicaba antes, ¿vale? Porque el rendimiento cambia según el idioma, ¿vale? O sea, eso, tener en cuenta esos ejemplos que mencionaba antes. Es mejor poner español para razonamientos, es que lo que decíamos, o sea, va a depender, ¿vale? Si tu lengua materna es español y tienes más automatización cognitiva ahí, pues normalmente la respuesta será sí. Pero oye, hay perfiles que trabajan todo en inglés todos los días o piensan técnicamente en inglés y leen más rápido en inglés que en su lengua materna. O sea, eso puede ser perfectamente. O sea, al final no es un tema de identidad, es un tema de rendimiento medible, ¿vale? Tener eso en cuenta desde el minuto uno para tomar esa decisión. Eh, ¿Por qué es importante la selección también de la lengua 2? O sea, nos preguntaban, ¿qué pasa con la lengua 2? Pues oye, la lengua 2 te va a afectar o la vas a tener que utilizar para tres exámenes, para el de conocimiento de la Unión Europea, Digital Skill y el ensayo. O sea, que aquí el error típico es pensar, mi inglés es suficiente, pero recuerda que suficiente no compite arriba, ¿vale? Eh,
recordad que, por ejemplo, en el ensayo no se evalúa creatividad, se va a evaluar claridad estructural, precisión y adecuación exacta a, a estos criterios que hemos estado hablando. Entonces, a ver, la lengua 2 te obliga un poquito a pensar más lento, buscar vocabulario, reestructurar frases, ¿vale? Vas a perder algo de tiempo. Entonces, tener en cuenta eso, el cómo seleccionáis la lengua 2, ¿vale? Eh, al final, otra pregunta, por ejemplo, que nos decían, si se puede hacer razonamiento en lengua 2 y escrito en lengua uno, no, ¿vale? O sea, la estructura está fijada y es como lo dijimos antes. Lengua uno razonamiento, lengua 2 todo el resto. Eso no es intercambiable. Eh, Después hay casos específicos de si tengo español nativo o inglés B2, y aquí lo que os decía, la decisión es estratégica, ¿vale? O sea, las preguntas que os tenéis que hacer es, ¿dónde soy más rápido resolviendo verbal? ¿Vale? ¿Dónde escribo con más estructura y precisión? O sea, ¿con qué lengua? ¿En qué? Si en la 1 o en la 2. ¿Dónde entiendo mejor preguntas técnicas de Unión Europea y digital? ¿Vale? O sea, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿vale? Eh, si al final tu B2 es real, pero te ralentiza, pues no te va a compensar usarlo como lengua uno, ¿vale? O sea, eso es lo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Nos preguntaban mucho también si disminuyen las posibilidades de presentarse en francés y español. Ninguna, ¿vale? O sea, en principio, si tu dominio operativo, o sea, es menor o mayor, o sea, eso ya depende de cada uno. O sea, ahí no hay fórmula mágica o no hay, o que se premie una combinación por otra o por utilizar un idioma en particular. Eso es, como lo que veníamos explicando hasta ahora, donde mejor te desenvuelvas y a nivel también de mejor rendimiento bajo presión en esos idiomas, ¿vale? Si influye el idioma en la dificultad del examen, ninguna. O sea, eso ya, la capacidad que tengas tú de la percepción de la dificultad va a variar, pues eso, de tu automatización lectora en ese idioma, del vocabulario técnico que conozcas o no en ese idioma y de tu seguridad escrita, ¿vale? El- a ver, hemos visto que hay alumnos, por ejemplo, candidatos que creen que el examen es muy difícil cuando en realidad están luchando contra un idioma que no controlan mucho, quizás, ¿vale? No contra el contenido. O sea que eso tenerlo muy presente y bueno, que los errores más estratégicos que se cometen aquí es elegir un idioma por orgullo, porque es mi lengua materna, más que por esta decisión eh, estratégica de análisis de dónde rindo mejor. O por currículum o por quedar mejor. Nada, esos son errores. Recordar aquí que lo que se va a evaluar no es coherencia curricular, sino que se evalúa la puntuación final, ¿vale? Y aquí es dónde rindo mejor, ¿vale? ¿En qué idioma? De las pruebas, ¿vale? La prueba en el bloque 4 por decirlo de alguna manera, del razonamiento tanto verbal, numérico y abstracto, nos preguntaban si son más difíciles que la de las convocatorias de especialistas, ¿vale? Y aquí, bueno, creemos que es un error comparar entre una y otra oposición, ¿vale? O sea, en especialistas, pues, son perfiles más homogéneos, la competencia es más técnica. En esta de AD5, que es generalista, pues la competencia es masiva, los perfiles son muy variados, mucha gente con buena base académica y la dificultad no es solo el nivel de preguntas, al final es la combinación que decíamos antes de tiempo, fatiga acumulada y el ranking al que tenemos que, que llegar lo más arriba posible, ¿vale? Recordar, no es aprobar razonamiento, es posicionarse mejor que los otros 2.354, ¿no? O sea, que van a aprobar también. O sea, eso no diríamos que hay o sea, no compararíamos entre oposición y ahí en el momento de las preguntas online, ahí Íñigo quizás puede también matizar algo. Eh, Nos preguntan también, nos llegaban muchas preguntas si el nivel de los test es como las samples que publica EPSO o como nuestros exámenes, o sea, nuestros ejercicios. Aquí
Eh, los samples oficiales pues suelen ser ilustrativos, ¿vale? O sea, no están diseñados para simular presión real ni una curva competitiva, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. El error típico aquí es solo entrenar con el nivel cómodo, ¿vale? Aquí lo que el examen real lo que penaliza no es una pregunta difícil, es encadenar tres errores por mala gestión de tiempo, por ejemplo, o dudar demasiado o no abandonar a tiempo una pregunta que nos hemos quedado ahí entrampados. O sea, la dificultad real está en la gestión estratégica de nuestro tiempo y del saber, pues eso, tomar decisiones difíciles de cuando me salgo de un ejercicio, ¿vale? Nuestros ejercicios, es verdad que para algunos test nos dicen de, oye, eran como bastante más difíciles, ¿vale? Pues nosotros, uno de nuestros objetivos es que podáis ir ojalá que el examen os parezca fácil, ¿vale? Porque vais con ese nivel de entrenamiento y esa capacidad de desenvolveros en un entorno pues, que cubre la dificultad media de los ejercicios que os vais a encontrar, ¿vale? O sea, eso es un poco también hecho a posta, ¿no? ¿Vale? Para que al final, si el examen os pareció relativamente más fácil, pues oye, bienvenido sea, ¿vale? Y que lo hayáis hecho de la mejor manera posible. El- con preguntas ya más específicas de, bueno, ¿cómo entrenar razonamiento correctamente? Aquí nuestra recomendación, o sea, hay tres fases obligatorias, ¿vale? Cosas que tenéis que tener en cuenta. Fase uno, la técnica, o sea, tenemos que aprender cómo eliminar los distractores, los famosos distractores, porque recordad que en razonamiento no es conocimiento externo, sino que es un texto que me van a poner y poder responder a lo que me van a preguntar sobre ese texto. Entonces, cómo eliminar distractores, cómo identificar patrones antes de resolver y cómo no leer dos veces el mismo texto, ¿vale? O sea, sin técnica, sin entrenar o sin entrenar volumen, es inútil, ¿vale? El no hacer esto. La segunda fase es el cronómetro, ¿vale? Entrenar sin tiempo es un autoengaño, eso tenerlo claro porque el examen evalúa simultáneamente precisión, velocidad y decisión, ¿vale? Eh, Muchos candidatos entrenan hasta resolverlo todo, pero en examen con tiempo a veces no necesitas resolverlo todo, sino que, bueno, maximizar puntuación y eso implica, pues, saber cuándo abandonar, si nos hemos quedado entrampados, saber cuándo pasar y no obsesionarse con una pregunta. Y eso lo va a dar también la práctica. Importante, simulación acumulada, ¿vale? Cuando decíamos que tenemos que entrenar esto con tiempo, pero también en esta secuencia acumulada, porque el razonamiento no va aislado, o sea, llega antes del conocimiento de conocimiento de Unión Europea, antes del digital, antes del ensayo. Claro, si entrenas razonamiento en fresco, pero después tienes que tener en cuenta que en el examen lo haces después de 30 minutos intensitos, ¿vale? O sea, que simula condiciones reales siempre, ¿vale? El razonamiento verbal, pues es uno de los grandes subestimados, ¿vale? Muchos creen que verbal es lectura comprensiva y ya, y no, es lectura bajo presión más precisión lógica, ¿vale? Aquí lo que tenemos que evitar, o los errores frecuentes, son introducir conocimiento externo, que eso nos conduce a errores, interpretar más allá del texto e inferir probabilidad donde solo hay posibilidad, ¿vale? Recordad, el verbal no evalúa opinión, evalúa la disciplina mental de entender lo que nos están preguntando y solo con el texto que nos han pasado. Eso es súper importante. En el numérico, aquí recordar que no son matemáticas avanzadas, ¿vale? El problema no es el cálculo, ¿vale? El problema es seleccionar la operación correcta rápido, o sea, ahí está la clave, o sea, saber identificar cuál es la operación correcta de manera rápida, no perder tiempo en decimales irrelevantes y estimar cuando procede, ¿vale? Quien intenta hacerlo perfecto todo pierde tiempo, ¿vale? O sea, y el que optimiza gana en el ranking, ¿vale? O sea, eso tenerlo claro para el numérico. No hay que ir al detallito, sino que ir pudiendo también hacer ciertas estimaciones y ganar velocidad. En el abstracto, que nos preguntan muchas veces, pues, oye, ¿qué patrón o qué nos recomendáis? Y aquí lo importante en el abstracto es patrón antes que velocidad, ¿vale?
En abstracto, el error es empezar a probar hipótesis sin estructura, ¿vale? O sea, si nos lanzamos hacia lo loco, probablemente no vayamos a dar con la respuesta correcta. La regla estratégica aquí es, primero identifica tipo de patrón, estamos hablando de rotación, conteo, alternancia, simetría, progresión, o sea, cuál es el patrón que estoy viendo. Y luego ya verifica y trata de llegar a a la respuesta correcta. Al final, si no tenemos un método para poder diferenciar esto, el abstracto se convierte en un ensayo-error y se nos va el tiempo, ¿vale? Si lo hacemos sin la presión del tiempo, sí, claro, nos podemos tirar ahí buscando ensayo-error hasta que damos con la respuesta, pero recordad que esto lo vais a tener que hacer bajo la presión del tiempo. Entonces, esto es algo que tenemos que entrenar, ¿vale? Y la clave absoluta aquí con los exámenes, pues la gestión del tiempo. No nos vamos a cansar de repetirlo. En razonamiento, el enemigo no es la dificultad, es la distribución del tiempo. O sea, si nos bloqueamos 4 minutos en una pregunta difícil, pierdes dos fáciles, ¿vale? Y eso no nos lo podemos permitir, ¿vale? O sea, recordar, la preparación debe incluir simulaciones parciales, simulaciones completas, análisis posterior de errores, muy importante, aprender en qué me estoy equivocando para no seguir cometiendo el mismo error, y registro de tiempo por pregunta, ¿vale? Eso es importante. Eh, Nos preguntaban, ¿qué priorizo si tengo poco tiempo? A ver, aquí recomendación, o sea, un orden estratégico es ensaya técnica, ¿vale? Cronómetro, la simulación y el análisis de errores, ¿vale? No al revés, ¿vale? Hacer 500 preguntas sin corregir patrón de errores, repetir el fallo 500 veces. O sea, lo primero, pues eso, técnica, cronómetro, simulación y ya el análisis de error, ¿vale? Eh, Nos preguntaban mucho también por el grado de dificultad real, ¿vale? De estas pruebas. A ver, el razonamiento en AD5 no es imposible, ¿vale? O sea, lo que sí es recordar, es competitivo, estamos compitiendo con otros, ¿vale? Es sensible a pequeños errores. Al final, la mayoría no suspende por incapacidad, o sea, suspende por mala gestión estratégica, ¿vale? Aquí, recordar, es un sistema de ranking y eso marca la diferencia. Entonces, tenemos que evitar perder puntos fáciles tontamente por quedarnos quizás entrampados en una difícil que quizás vamos a perder todos los que están o muchos de los que están participando van a fallar la difícil también. Pues no, asegurarnos de no fallar las fáciles. Eso sí que nos permite subir ahí en el ranking, ¿vale? Eh, del, bueno, de conocimiento de Unión Europea, el, bueno, cómo van a ser las pruebas de conocimiento, nos preguntaban, recordar que es un formato tipo test, no es ensayo, no es pregunta abierta, no es desarrollo, son preguntas cerradas con opción múltiple, ¿vale? O sea, eso no van a evaluar ni discurso, sino que evalúan precisión y que la trampa ahí no está en que no lo sepas, sino que está en que te confundas con algo muy parecido, ¿vale? Porque como vamos a tener opciones múltiples, el fallo puede ser, pues, caer ahí en, en preguntas que son muy similares, ¿vale? Eh, ¿Qué nivel de detalle se espera en este tipo de preguntas? A ver, nivel esperado suficiente para no confundir estructuras, ¿vale? Y suficiente para identificar opción correcta sin dudar, ¿vale? O sea, el, el tener claro, por ejemplo, quién legisla, quién no, pues nos debería servir, ¿vale? Eh, Voy a ir avanzando un poquito porque veo que se nos va yendo el tiempo, pero es que, a ver, vamos a pasar al... Tenemos en el chat una preguntilla de Johnny. Sí, vale, vamos, como lo dejamos para cuando entres tú, si quieres, bueno, si es que nos preguntaban si es muy técnico el de conocimiento de Unión Europea, o sea, a ver, no es técnico en sentido matemático, es técnico en sentido estructural, ¿vale? Aquí recordar, lo que penaliza quizás no es saber una fecha exacta, no es distinguir conceptos próximos, ¿vale? O sea, ejemplo típico de error, confundir Consejo Europeo con Consejo de la Unión Europea, cosas así, ¿vale? Ese tipo de cosas sí que ya eso no es un fallo de memoria, es un fallo de estructura mental y que hay que tratar de evitar. El Digital Skills, bueno,
creo que lo hemos cubierto un poco ya. Voy a... eh, nos preguntaban si es tan profundo como nuestra guía y lo que os comentaba antes, nuestras guías están diseñadas para cubrir el espectro completo, evitar lagunas y preparar para escenarios, para prepararos para escenarios exigentes, ¿vale? O sea, si todas las preguntas van a ser necesariamente extremadamente técnicas, no necesariamente, pero tampoco lo podemos pasar con un conocimiento superficial, ¿vale? Quiero pasar al bloque de que generaba muchas preguntas también. Segundito. Eh, Aquí, bueno, nos llegaron muchas preguntas también de inscripción, de errores que te pueden costar la oposición, el diploma que tengo que... Entonces, me preguntaban, ¿qué título necesito exactamente? O sea, el requisito mínimo es un grado universitario de al menos 3 años, ¿vale? O equivalente, licenciatura antigua, diploma de 3 años, etcétera. No importa la carrera, no importa el perfil, no importa la experiencia en este punto, ¿vale? Lo único que importa es que cumplas el nivel académico exigido. Y aquí viene el dato clave, o sea, que el título puede estar formalmente concedido hasta el 30 de septiembre de 2026, ¿vale? Esto significa que puedes presentarte aunque aún no tengas la cartulina física, pero recordar, 30 de septiembre es la fecha tope. Eh, lo que no vale es, me queda una asignatura, pero seguro que la apruebo. No, o sea, lo que va a valer es a esa fecha tener el documento, ¿vale? Lo que fija la convocatoria. Cuando subo el diploma, o sea, pues en la fase de inscripción declaras, lo declaras, ¿vale? No tienes que subir inmediatamente todos los documentos escaneados como en el sistema antiguo. Eh, eh, eso ha cambiado, pero lo debes tener, debe existir formalmente y debe ser verificable si te lo piden más adelante, ¿vale? Que aquí es la clave también. O sea, todo lo que vayamos a incluir lo tenemos que poder demostrar. ¿Vale? No ya lo completaré luego, eso aquí no vale. Bueno, recordar, nos preguntaban por el nuevo portal de candidato, desde enero del 25 hay un nuevo portal de candidato. Esto implica varias cosas importantes, que es una cuenta por portal, si usaste el sistema antiguo no es lo mismo y te tienes que crear una cuenta nueva en un nuevo sistema. Y recordar, importante, puedes modificar tu candidatura, o sea, si lo estás trabajando hasta la fecha límite, el 10 de marzo, ¿vale? Pero si editas y no confirmas el envío final, te quedas fuera, ¿vale? Y eso ha pasado. O sea, candidatos que editan, guardan, no confirman, el sistema pues no registra el envío final. O sea, tener cuidado con eso. Eh, Antes del cierre, revise y confirma que tu candidatura esté confirmada, ¿vale? La, la web, o sea, web versus comunicación oficial, recordar, la web de EPSO es informativa, la información oficial es la que te llega a tu perfil, ¿vale? Si hay contradicción entre ambas, lo que va a prevalecer es lo que recibes en tu cuenta personal, ¿vale? Y obviamente nunca tomes decisiones basadas en rumores, foros o interpretaciones externas, lo que diga, lo que te llegue oficialmente solamente. Nos preguntaban mucho por la experiencia profesional, si importa o no. O sea, en AD5 generalista no es requisito obligatorio, no te da ventaja automática en la fase de test, ¿vale? Da igual que tengas 10 años de consultoría, 2 años de práctica o 0 de experiencia, ¿vale? Todos vais a hacer exactamente las mismas pruebas y el proceso no va a evaluar tu currículum, eso es súper importante, evalúa tu rendimiento en los exámenes, nada más, ¿vale? La experiencia solo va a ser relevante más adelante cuando estés en la lista de reserva y optes a entrevistas. Ahí ya eso es otro proceso que ya no lo gestiona Epsor, bueno, y ahí sí que se tendrá en cuenta tu experiencia y tendrá valor tu experiencia, pero no para entrar en la lista, ¿vale? Eso tenerlo súper claro. Eh, si es que puedo cambiar idiomas, sí, pero hasta el cierre del plazo, ¿vale? Hasta el cierre del plazo tú puedes ir hasta que, pero una vez que lo confirmas, después del 10 de marzo, eso ya queda fijo, ahí ya no puedes cambiarlo, así que no lo elijas con prisa, tienes hasta el 10 de marzo para probarte en cuál rindes mejor, pero una vez seleccionado, ya no lo puedes cambiar. Eh, Error básico, o sea, nos preguntaban, ¿cuáles son los errores? Pues lo primero, no leer la convocatoria, ¿vale? Eso es un error de manual, no leerse la convocatoria.
al detalle, ¿vale? Parece algo básico, pero sigue pasando, porque la convocatoria, ahí están las reglas del juego, el sistema de puntuación, los mínimos por prueba, el calendario, etcétera. Si no la lees, pues oye, juegas sin conocer las reglas, básicamente. Y aquí sí que no hay margen para improvisar, es leerse la notice de pie a cabeza, ¿vale? Eh, recordar que el temario se congela, por decirlo de alguna manera. O sea, otro detalle clave. El contenido evaluable, recordar que se congela en la fecha de publicación de la convocatoria. Lo que ocurra después ya no entra. Eso es importante para no volvernos locos si siguen saliendo nuevas políticas o nuevas cosas que creemos que puedan influir. Eh, Nos llegaron varias preguntas, ya estoy casi terminando con esta parte, sobre el entorno del examen online y la logística, ¿no? Si es que va a haber inteligencia artificial vigilando, si es que era muy estricto lo del entorno, si cualquier ruido activa la alerta, etcétera, ¿vale? O sea, lo primero, eh, sobre la plataforma, que es nueva, o sea, ¿qué sabemos realmente? Uno, que el examen será online a través de la nueva plataforma electrónica, ¿vale? Es un sistema nuevo que ya bueno, se aprobó en una hace poco, ¿no? Que es la de Building, que ha dado algunos problemillas. Vamos a ver cómo se gestiona ahora para esta, pero el entorno es, o sea, en pantalla, con tiempos cronometrados, con la transición automática entre pruebas y con una calculadora integrada en pantalla, que es muy basiquita, ¿vale? Eh, la plataforma, o sea, no es un detalle técnico sin importancia, es parte del examen y eso también tenemos que tenerlo claro. Por eso es importante que nos familiaricemos con el entorno, ¿vale? Porque lo que decimos, no es lo mismo hacer un test en papel o hacerlo relajado que ir cronometrándonos, y sabiendo que no podemos tener distractores, ni ruido, ni etcétera. Recordar, la fatiga importa, el orden importa, el formato importa. Eh, Nos preguntaban por lo de la calculadora, ¿vale? La calculadora en pantalla. La calculadora no será física, será digital, integrada en la plataforma. No puedes escribir operaciones largas en papel esperando usar tu propia calculadora, eso no funciona. Tienes que hacerle clic, tienes que teclear los números, a eso consume tiempo, por eso insistimos que en el razonamiento numérico primero pensar, después calcular, ¿vale? O sea, tener claro, identificar bien cuál es el cálculo que hay que hacer antes de ponernos a jugar con la calculadora porque la calculadora no razona, solo ejecuta. Igual quizá ni siquiera la necesitamos, ¿vale? Eh, si es que hay vigilancia estricta, nos preguntan si es que hay inteligencia artificial, el tema de los ruidos. A ver, aquí es importante no especular. Lo que sí sabemos es examen online supervisado, se exige entorno controlado, no se permiten ayudas externas. Aquí no es razonable asumir que cualquier ruido ambiental que sea trivial implique expulsión automática, ¿vale? O sea, lo que sí es razonable, pues oye, un entorno tranquilo, sin interrupciones, sin móvil, muy importante, sin personas entrando y saliendo, que eso penaliza, y, y que, a ver, eso no implica que si pasa una paloma por la ventana y se escucha un ruido que vayamos a suspender, eso no es así, Eso ¿vale? y si puedo, ruido blanco. Ruido blanco en principio también lo filtra. Vale. Lo que sería una voz, por ejemplo, no. Eso daría señal de alerta de hoy pasa algo. Ujú. Perfecto, eso tenerlo en cuenta. Nos preguntaban, bueno, si el ordenador, si puede ser corporativo, o sea, dicen que no, ¿vale? O sea, recordar que el sistema, tener un ordenador, que el sistema funcione correctamente, que tengas una conexión estable, que el navegador sea compatible. Se hacen pruebas previas, ¿eh? O sea, saber que se hace un pretest para también, para ver todo este tema funcional. Hay pruebas técnicas antes y que no, pero importante no improvisar el día del examen, ¿vale? O sea, eso es súper importante. Eh, Nos preguntaban por auriculares, si se pueden usar auriculares, earbuds. En principio entiendo que no. Íñigo, corrígeme si no es así. Si algo genera dudas, mejor evitarlo siempre. O sea, el principio es tratar de evitar cualquier cosa que pueda interpretarse como asistencia externa, ¿vale? Si tenemos un auricular algo, pues puede ser interpretado como que nos están dando las respuestas, ¿vale? Eh, bueno, la gestión del cansancio, yo creo que ya lo hemos comentado. La plataforma nueva, bueno, estamos ahí un poco expectantes también.
cómo va a funcionar, familiarízate con la plataforma, lo puedes hacer, no llegues, no busques descubrir ahí cómo funciona el día del examen, sino que testea, ¿no? Testea y bueno, ver cómo funciona. Nos preguntaban también por los grupos de estudio, pero bueno, eso quizás lo podemos dejar ahora para el cierre. Hemos tratado de cubrir la mayor cantidad de estas preguntas que nos habéis enviado. También lo que vamos a preparar es como una guía de preguntas y respuestas con las 70 y pico. Bueno, creo que ahora ya habíamos pasado a las 80, con las 80 preguntas y respuestas, que la tendremos ahí como preguntas y respuestas. Es un material que os compartiremos. Y ahora os dejo con Íñigo, que podrá responder a preguntas que estén en el chat o si queréis también pedir la palabra y nos hacéis alguna pregunta en directo. Yo que pensaba que ya habías cubierto todo y resulta que no. Tenemos dudas en el chat y demás y van surgiendo, ¿no?, unas cuantas. Así que dadme un momentito y voy un poquito por orden, ¿vale? Ujú. Teníamos la de Johnny, que había sido el primero en abrir la veda. Entonces, a ver, que lo tengo bastante arriba. Era para una persona con autismo, si hay cupos de algún tipo. No, las oposiciones europeas por lo general no tienen cupos para ningún tipo de condición, o sea, en general, sea una minusvalía física o de algún otro tipo. En general, todo el mundo, digamos, pasa el mismo proceso. Pero, aquí va el pero. Cuando os inscribís, acordaos de marcar una casillita donde precisamente se pregunta por esto, si tienes algún tipo de impedimento para realizar las pruebas con la normalidad esperada que se describe, y ahí es donde tenéis que marcarlo y os dará la oportunidad de subir los documentos médicos pertinentes para demostrarlo, y ahí EPSO os dirá qué tipo de diferencia se incluirá en vuestro examen. Pues ha sido habitual, pues para algunas personas se les daba un poco más de tiempo, su examen estaba marcado con un poquito más de tiempo o algún otro tipo de condicionalidad. Lo que pasa que, por ejemplo, ayudas físicas de condición del setting del examen para poder hacer el examen, eso está a vuestro criterio, no está para EPSO. Pero, por ejemplo, si alguien, por las circunstancias que sea, necesita un tipo de pantalla, un tipo de display, de estructura o infraestructura muy particular, que a lo mejor queda fuera claramente de las instrucciones dadas por eso en cuanto a despejar la mesa y a cómo tiene que ser todo, pues ese justificante médico le daría la posibilidad de utilizarlo sin problemas, por poner ejemplos. Pero bueno, cada casuística es analizada de forma individual y se os va diciendo después a qué tipo de circunstancias os aplican en el examen en caso. Y en la segunda parte de la pregunta era, ¿y para una persona neurodivergente con autismo puedes apostar al servicio de acción exterior? Te diría, voy a separarte tu pregunta en dos partes. Persona neurodivergente con autismo, te diría que prácticamente sí, y desde el punto de vista práctico, porque sabemos de funcionarios que entran dentro de este espectro. O sea que eso no suele ser un problema para trabajar en instituciones, ¿vale? O sea, dentro de que cumplas con tus obligaciones, ya está. O sea, al final son las circunstancias de cada uno. Ahora bien, en el servicio de acción exterior, ahí sea tu trasfondo el que sea, es que es complicado el servicio de acción exterior. ¿Por qué? Porque casi todos los contratos que se están haciendo de funcionario para servicio de acción exterior, muchas veces vienen de gente de otras administraciones públicas, las nacionales, servicios de acción exterior nacionales, o también de otras instituciones que ya están afincados allí, ¿no? Están en Bruselas y demás. Entonces, muchas veces el servicio de acción exterior, pensad que para entrar ahí, más que por la vía directa, opositando, digamos, al servicio de acción exterior, porque no hay tantas oportunidades, realmente ha habido muy pocas en las últimas décadas. Las mejores opciones muchas veces es entrando vía comisión, consejo, te sacas una plaza ahí, estás unos años, los que sean, ya los siguientes, aprovechando la movilidad interna de las instituciones, te pegas el salto al servicio de acción exterior. Es una aproximación que es bastante más, digamos, menos frustrante, vamos a llamarlo así. Lleva su tiempo, pero tiene más posibilidades dado las limitaciones que tiene el servicio de acción exterior en cuanto a contratación ya de gente, digamos, desde la calle. También tened en cuenta que la Comisión tiene más gente fuera de la Unión Europea trabajando que el propio servicio de acción exterior. O sea que esa es también otra opción a tener en cuenta. Sigo con otras dudas y después damos paso a esa mano alzada que veo por ahí. En cuanto, Giovanna, el texto de la experiencia laboral también hay que comprobar, o solo que ponemos en la single candidatura antes de la aplicación.
A ver, acordaros que antes del 10 de marzo, todo lo que pongáis en vuestro perfil de candidatura general, genérico, en principio lo podéis, si vuestra candidatura no está, vuestra aplicación a generalistas graduados no está validada, automáticamente está transfiriendo la información, lo está poniendo ahí. Pero si ya habéis validado vuestra candidatura, automáticamente queda bloqueada. Entonces, no, cualquier cosa que cambiéis en vuestro currículum no se va a cambiar automáticamente en la candidatura o en la aplicación. ¿Vale? Tendréis que reabrirla para poder editarlo. Digamos que funciona así. Con lo cual, lo que sugerimos es que ir editando, ir añadiendo la información y el último, no el último día, pero los últimos días echarle un vistazo para que vuestra aplicación tenga toda la información que queríais. Y si no, editarla en consecuencia para corregir eso. Pero en principio, desde vuestro Single Candidate Portal, el perfil que tenéis, la información queda trasvasada a vuestra candidatura de forma automática si la candidatura está abierta todavía. Y tenía una tercera por aquí que había dicho que era una de numérico, que esta me gustaba. He hecho algunos tests y he detectado que en el razonamiento numérico hago muchos fallos a la hora de identificar la operación correcta. Entiendo que es práctica, práctica y práctica, pero ¿hay alguna otra vía de entrenamiento? Lo que os ha dicho Rodrigo, o sea, la importancia de lo que llamamos la autopsia del ejercicio. O sea, vale, haces muchos fallos. La pregunta que te haríamos es, ¿por qué fallas? ¿Es porque no identificas correctamente la operación? ¿Es porque te equivocas al teclear números? ¿Es porque la luna está retrograda con Mercurio? Esta última, no lo tomes en serio, por favor. O sea, puede haber muchos factores, pero solo a través de una autopsia del ejercicio podemos detectar en qué me estoy equivocando. Ah, espera, es que no leo bien los problemas. Siempre me acelero y esta parte no la interpreto correctamente. Pues pienso cómo puedo hacerlo. O no, espera, que es que me pongo a operar, me aturullo e intento operar dos cosas al mismo tiempo. Pues pongo en marcha una práctica que sea ir procedimentalmente paso a paso para no equivocarme. También acordaos que siempre está la estrategia un poco del ajedrez que llamamos, que es la de sacrificar piezas. Si vemos que en los 20 minutos de numérico, como me pongo nervioso por las circunstancias, no me da para hacer 10 ejercicios bien, a lo mejor sacrifico un ejercicio, y ya tengo 22 minutos para 9, un poquito más de tiempo. Eso me permite garantizar un resultado positivo óptimo, 8 o 9 preguntas, y ya está. O sea, pierdo una, pero si tengo 8 o 9 bien, ya con eso, en abstracto, necesito 1 o 2 puntos y ya estoy dentro. En esa parte en concreto. Así que seamos estratégicos en el planteamiento, que es también lo que os ha dicho Rodrigo. O sea, que no, no es nada, como ya os he dicho, estamos repitiendo porque se ha cubierto mucho. Mientras tanto, vamos, Patricia, que has levantado la mano. Adelante. Hola, ¿qué tal, Íñigo? Nada, mi pregunta es sobre el Single Candidate Portal. Resulta que, bueno, con la convocatoria de comunicación en su momento, creo que no teníamos, o yo al menos no tenía tanta información y hice el perfil directamente con el correo de la institución, porque, bueno, me entró directamente con ese, ¿no? Lo rellené y tal, y en un principio creo que no habría demasiado problema porque me queda suficiente contrato para ver la resolución de varias competitions, pero leí en los FNQ que quizá sería bueno hacer un segundo perfil o un perfil nuevo con mi correo particular. En Sí. la convocatoria de comunicación nos dieron la opción de mandarnos todas las comunicaciones en nuestro correo personal y luego ya no nos llegó nada más al correo institucional, pero no sé muy bien cómo hacerlo ahora, si merece la pena cambiar a otro perfil teniendo una convocatoria Cuando, abierta de comunicación o no sé muy bien. a ver, si abres, punto primero, puedes tener dos perfiles abiertos en el Single Candidate Portal. Si son dos Vale. U-login distintos, te lo permite. Con lo cual eso no es un problema. Y en principio no hemos visto que EPSO prohíba esta práctica, dado que ellos mismos la están fomentando indirectamente, al avisar cuando te vas a escribir a generalistas o graduados, que necesitas un periodo de 18 meses, ¿no? Te dicen, oye, si estás utilizando un correo institucional, asegúrate que durante los 18 meses próximos vas a poder acceder al mismo para poder acceder a la oposición. Porque si Ujú. no, y esa es la ventana de tiempo que ellos están manejando para esta oposición, aunque todos ellos y nosotros esperamos que no lo agoten, pero sabemos lo que hay. Entonces, si tu contrato acaba antes de esos 18 meses, pues a lo mejor sí, para esta oposición yo a lo mejor me definiría otro perfil y me presentaría con el otro perfil, por si acaso. No, De todas realmente maneras, me quedarán más de 24 meses.
Entonces, bueno, entonces yo creo que estás a salvo, digamos, o sea, salvo que tengas intención de irte a otro sitio a trabajar, en principio no debería haber problemas. En la parte muy práctica de lo que hemos visto también, porque esto ha aplicado en las oposiciones internas de la comisión, utilizan también el Single Candidate Portal. Y también ha pasado que ha habido candidatos que se les acabó el contrato, se han ido de las instituciones mientras estaba el proceso en marcha y han tenido que pedir que les diesen de alta con el correo personal. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es un Cristo informático? También. Por eso EPSO está ahora muy insistente en, por favor, haceros un new login distinto y demás para no tener que hacerlo ellos, porque si no, la sobrecarga de trabajo, porque seamos realistas, va a haber candidatos que no se lo van a leer o candidatos que por circunstancias personales van a cambiar de trabajo, cambian de correo o les hackean la cuenta, me da igual, y entonces van a tener que solicitar ese cambio de forma manual. Que cuantos menos sean, mejor, porque menos se saturarán los servicios de EPSO. Entonces, por eso también la insistencia. Pero si no, 24 meses creo que es una ventana bastante razonable. Vale, ok. Pues nada, gracias. Nada, a ver, seguimos con algunas preguntas del chat. Vale, Yolanda dice el calendario. Si hemos comentado algo del calendario. Bueno, lo ha comentado Rodrigo también, pero lo repetimos para todos porque hemos visto que entra y sale gente. El tema de calendario y cuándo va a ser el examen y todo eso, no hay fecha para examen, depende claramente de que la plataforma electrónica funcione correctamente. Como se ha comentado, la plataforma no funcionó al 100% en el examen de building. Entonces, eso dejó pues, algunas preguntas que están ahora resolviendo. Sabemos que EPSO, su intención es cuanto antes mejor para el examen. O sea, no es que lo retrasen porque sean malos y os quieran hacer sufrir. No, es porque simplemente quieren garantizarse que no hay problemas informáticos. Entonces, con esto cubierto, el examen sea lo más rápido posible. Tenemos nuestro canario en la mina, que es la publicación del documento de conocimientos de la Unión Europea, que EPSO dijo que se hará 2 meses antes del examen. Entonces, ese documento se publicará cuando EPSO esté más o menos seguro que la plataforma va a funcionar. Así que a partir de ese momento ya sabéis que tenéis un periodo de 2 meses. Mientras no se publique ese documento, pues sabemos que tenemos 2 meses y más. De todas maneras, nosotros hemos recomendado a mucha gente que se prepare con la ventana de finales de abril para el examen y segunda quincena de abril. Pero eso es muy pronto. ¿Es probable que caiga el examen en esas fechas? Ahora mismo os diríamos, no, es muy probable que no será así. Pero yo siempre me preparo pensando el peor escenario posible, confiando en lo mejor. Entonces me voy a preparar un escenario donde más o menos llego bien a todo y no me quedo pillado por el tiempo. Si después me dan más tiempo, pues entonces lo que voy es añadiendo capas de conocimiento, nuevos elementos, voy añadiendo poco a poco sobre una base sólida, que es la que he creado en este periodo pues, de 2 meses que tengo de aquí a finales de abril. Un poco como lo enfocamos nosotros y lo que os podemos recomendar, o sea, para asegurarnos de que no nos pilla el toro, que después siempre hay problemas. Y todo lo que os ha dicho Rodrigo en cuanto a ir paso a paso preparándose. Nada de apretujones en el último momento porque no funciona. Perdón, me he perdido una parte, pero lengua 1 español, lengua 2 inglés tiene sentido, sobre todo si ya he hecho internals. Tiene el sentido que tú creas conveniente, Andrea, en el sentido de que hagáis la prueba, ver cómo funciona mejor razonamiento, si en tu idioma, si en español, suponiendo que sea tu lengua nativa, o si funciona mejor en tu lengua de trabajo, inglés, suponiendo que no es tu lengua nativa. O sea, en esos escenarios. Pero tú haces las pruebas, ves cómo te va mejor el razonamiento, cómo te va mejor el escrito, el conocimiento de la Unión Europea, y en base a eso valoras dónde crees que puedes hacerlo mejor. No creemos que haya una respuesta correcta, en el sentido de que esta configuración y solo esta. No, cada uno tiene sus circunstancias, sus capacidades. Hay gente que le funcionará mejor español lengua 1, inglés lengua 2. A la inversa, habrá gente que le funcionará mejor lengua 1 inglés y lengua 2 español, o lengua 1 húngaro y lengua 2 francés. Cada uno le funcionará de un modo distinto. No hay una forma fija, por eso insistimos practicar un poco para ver cómo os va mejor. A ver, Laura, que veo que levantas la mano. A ver, ¿sí? ¿No? ¿No funciona? Bueno, pues sigo un momento con las preguntas de chat mientras Laura activa micro, o si no, ponlo por el chat. Plazos reales de las pruebas en base a la primera prueba de Tao hecha en Building. Lo que acabo de comentar, o sea, es la apreciación más realista que os podemos dar a día de hoy con lo que sabemos, con lo que hay y demás. ¿El ID que enseñamos en el examen tiene que ser el mismo que hemos subido en el Single Candidate Portal o puede ser pasaporte en uno, tiene otro? Podrían ser distintos. A ver, si tienes el mismo, mejor el mismo.
O sea, pónselo fácil a EPSO. Pero lo típico de que te dicen que el DNI tiene que ser válido en el momento que te inscribes en la candidatura. Pero como pueden pasar meses hasta que te examines y en ese plazo haber renovado el DNI, por ejemplo, o perderlo, pues puedes utilizar el pasaporte. O sea, no hay problema, pero simplemente por comodidad. Si yo he puesto mi DNI, voy a poder utilizar el DNI otra vez lo mismo para evitarnos líos. ¿Se puede usar tecla, ratón, pantalla externa o solo el portátil? Se pueden utilizar elementos externos, la plataforma lo permite, pero con condicionantes. Si utilizas una pantalla externa, cámara externa también y el portátil cerrado. El teclado tiene que ir conectado vía cable al ordenador. No puede ser por inalámbrico. Y el ratón, preferiblemente cable también. De todas maneras, os pasarán una serie de condicionantes técnicos antes del examen. Esto lo digo porque muchas veces las condiciones técnicas han ido cambiando de examen en examen, porque la plataforma iba mejorando, iba añadiendo nuevos elementos. Entonces, siempre eso hay que tenerlo en cuenta. En la sesión anterior se comentó que lo recomendable era, de cara a inscribirnos, que en la convocatoria limitáramos a acreditar que cumplimos con los requisitos mínimos exigidos, 3 años de estudios universitarios y que la experiencia laboral la añadiésemos después. A ver, hasta octubre había plazo. Recomendados entonces, no, cuidado con esto. Sí, no era nuestra intención decirlo así, si es que ha quedado así o ha habido un problema que no nos hemos entendido todos bien. A ver, la candidatura no vas, a partir del 10 de marzo no podéis tocar la candidatura. O sea, no podéis añadir nada, solo papeles. O sea, lo típico de anexos, documentación de fondo donde explicas lo que ya has puesto en la candidatura. Pero la candidatura a partir del 10 de marzo, mediodía, es intocable. Y eso parece una tontería, pero es que le ha pasado a gente que pensaba así, que pensaba, no, pero ya lo añado después, ¿no? La información, no, la información, lo que es teclear en tu perfil, en tu candidatura, solo hasta el 10 de marzo. Después podrás adjuntar documentación que prueba lo que tú has escrito en tu candidatura. Ya está. O sea, no nos confundamos. Entonces, y en cuanto a la experiencia profesional, lo dicho, podéis acreditarla, no os va a hacer daño, o sea, bien. Si ya la teníais subida al sistema, genial, porque es eso que os ahorráis, pero en esta oposición no es clave, porque a diferencia de una de 7, por ejemplo, donde te piden 6 años de experiencia en un campo determinado, aquí no hay que acreditar nada. Entonces, lo único que van a hacer es el candidato ha puesto que tiene título, tiene el título, sí. Candidato ha puesto que ha trabajado 5 años. ¿Me presenta documentos por 5 años? Sí, vale, ya está. No van a hacer más. No les va a dar igual que hayáis trabajado en la NASA, que hayáis trabajado en la Comisión Europea o que no hayáis trabajado. O sea, ellos van a verificar esos requisitos y ya está, no hay más. O sea, y como os hemos dicho también en el chat, o sea, lo que sí harán cuando estéis en la lista de reserva, os pedirán un currículum actualizado, porque como suele pasar bastante plazo entre las listas de reserva salen publicadas y la gente se inscribe, o sea, es que hay gente que ha cambiado totalmente de dominio profesional entre tanto. Entonces necesitan un currículum actualizado y más cuanto va pasando el tiempo. Así que por eso que pueden mirar vuestro perfil, sí, lo van a utilizar, probablemente no van a utilizar vuestro currículum actualizado cuando apliquéis a un puesto. A ver, sigo por aquí. María's iPhone. Ha salido una noticia que hay un político de que algunos estados se oponen a 2.500 nuevos funcionarios. ¿No se refiere a estas? Esto ya está aprobado. No, se refiere al presupuesto comunitario. En el presupuesto comunitario, en la propuesta para el nuevo marco plurianual, está incluido aumentar la función pública europea en 2.500 personas. Es a eso a lo que se están oponiendo. Es una historia, porque la función pública europea nadie la defiende, digamos, o solo se defiende a sí misma, con lo cual los estados la ven como no queremos más funcionarios, pero al mismo tiempo, y el porqué de la petición por parte de la Unión y de la Comisión es que, vale, sí, pero ahora me tengo que encargar de defensa. Antes no era una competencia europea. Ahora me tengo que encargar de medicinas. Ahora me tengo que encargar de tantas cosas y la gente sigue siendo la misma, incluso se ha reducido plantilla en los últimos años. Entonces llega un momento que es, mira, no puedo hacer más con menos. O sea, hay un límite a lo que se puede hacer por muy eficiente, mucha inteligencia artificial y mucho que puedes utilizar. Viene de ahí. Marc, tengo dudas con la lengua 2. En mi caso, el dominio mejor francés, tengo C2 que el inglés. Vale, bien, o sea, perfecto, o sea, perfectamente válido. Con el tiempo que pueda para los test, ¿es mejor que me emplee para practicar mejorar mi inglés o practico normal en mi francés? Tú, si vas a hacer writing en francés, perfecto. O sea, personal mío, a mí mi francés, o sea, si yo tengo que empezar a escribir los acentos en francés, que se me da fatal, los acentos siempre meto la pata, pues te diría, me llevaría la vida. Pero si tú estás acostumbrado a escribir francés, es lo tuyo, adelante, o sea, y sobre todo si se te da mucho mejor que el inglés. O sea, aprovéchalo. O sea, si es que estás en tu perfecto derecho en utilizar el francés como lengua 2, por ejemplo.
Y además el francés lo bueno que tiene es que sabes que te lo van a corregir sin problemas porque todo el mundo entiende más o menos francés en las instituciones. O sea, el problema de los escritos en otros idiomas que no sean los principales, y por principales digo los de trabajo, inglés, francés, alemán y español e italiano por volumen de hablantes, es el hecho de que tienes que buscar un nativo o una persona que hable ese idioma. Y claro, hay ciertos idiomas, con todo el respeto, pero por volumen demográfico, tipo lituano, húngaro, estonio, que tienen pues, muy pocos hablantes, muy pocos lectores, muy poca gente capacitada para corregirlo en ese idioma. Entonces limita y retrasa el proceso, pero no elimina, no reduce ni toca tus posibilidades, ¿eh? Únicamente añade semanas al proceso. Esa es la realidad. Para certificar el título universitario sirve el expediente académico, el certificado de títulos que emite la carpeta ciudadana. En principio, sí, cualquier documento oficial de Estado miembro se acepta. Aquí el mayor problema que puede tener es, por ejemplo, gente que haya hecho estudios en el extranjero, quiero decir, fuera de países comunitarios, tipo Inglaterra, Reino Unido o Suiza. Gente así necesitará legalizar el título. Para lo demás, o sea, todo lo que son las informaciones que os vengan de vuestros países miembros, no debería haber ningún problema. Vale, acaban de subir un enlace para el tema de candidatos internos y demás. Sobre todo es por eso, porque la plataforma es común, entonces eso crea un poco de dificultades y sobre todo si la gente sale de la institución. Yo envié una consulta en octubre al respecto de las dos cuentas y una de las instituciones y otra con mi correo personal me contestó que era la opción recomendada. Sí, o sea, es lo que hay. O sea, es que ahora con el Single Candidate Portal las cosas han cambiado mucho. Como el antiguo portal era externo y solo era un correo electrónico, no había tanto problema y ahí sí que eran muy estrictos con lo de solo una cuenta. Ahora con el Single Candidate Portal, como está el sistema de validación del EU Login, pues ya con eso se considera que no hay riesgo de presentarse con dos cuentas distintas. Eso sí, como os cacen, como a alguien se le ocurra hacer la tontería de escribirse con dos cuentas distintas a la oposición, lo funden, ¿eh? Y te expulsan. Hoy puede haber otras medidas, así que cuidado con eso. Pero dos cuentas distintas de buena fe para presentarte con una cuenta a la oposición, con una cuenta, no hay problema. ¿Habrá que grabarnos también con una segunda cámara o simplemente nos grabamos la cámara del ordenador? En el examen anterior que he hecho en España nos pedían que nos grabásemos además de con el ordenador, con el móvil desde atrás. Hostia, con perdón. No, lo del móvil desde atrás, eso yo creo que con Epson no ha sido. Vamos, o tuvo que ser algo muy puntual. No, con Epson es con la cámara del ordenador, vas a grabar tu entorno, vas a grabar la mesa y ya está. Las instrucciones, como también ha explicado muy bien Rodrigo, están muy claras al respecto. Eso no es problema. Y aparte, por si escucháis historias de la antigua plataforma de Prometric, que ahí eran vigilantes humanos, que eran muy tiquismiquis y hubo lugar a muchas pesadillas por parte de los candidatos en cuanto al nivel de exigencia en la vigilancia, eso ya no es así. El sistema es bastante más sencillo, así que no hay que preocuparse. Lo que tampoco hay que hacer es estar en el examen, por ejemplo, con la mano por delante de la boca y hablando. O sea, automáticamente el software va a reconocer que ahí pasa algo raro y te va a dar una alarma. Pero si estás así normal, mirando la pantalla y sin hablar, perfecto. Para aquellos que tengáis tendencia a hablar mientras hacéis ejercicios, aseguraos que no lo hacéis, porque el micro lo va a detectar. Total, que no puedo utilizar un inalámbrico sino uno con cable. A ver, habría que revisar las instrucciones técnicas, porque cambian cada vez. Yo lo miraría otra vez, las tenéis subidas en la web de EPSO, verifícalo. O sea, antes de que nosotros digamos que sentemos cátedra, porque es que además hemos visto instrucciones técnicas que han ido cambiando de convocatoria en convocatoria de examen. O sea, con lo cual preferimos siempre remitiros a ellas para asegurarnos que no nos equivocamos y que estamos a la última. Y en el caso de freelance, en la convocatoria os aparecen indicados todo el tema para demostrar experiencia profesional y demás. O sea, en el caso de freelance normalmente es facturas. Vivo en un edificio junto a una autopista muy concurrida en Asia, pero por eso me cogerán un Airbnb para hacer un examen. ¿Eso comprueba el lugar de examen para unos días antes o el mismo día? A ver, la comprobación, el technical check que hacen es unos días antes. Se recomienda hacerlo en el mismo sitio donde vas a hacer el examen, por la conexión a internet y por otras circunstancias. No obstante, bueno, dicho eso, tampoco vemos muchos problemas. O sea que puedes incluso probar hacer el technical check en tu casa con ese ruido de fondo a ver si te dicen algo y demás. Pero bueno, cuanto más tranquilo esté nuestro entorno, mejor. En mi época, 2009, ha llovido. Desde el cariño, ¿eh? No podía nota en el diploma. No aplica en la aplicación, escaneo el título es suficiente, gracias.
Sí, a ver, sí, en principio las notas no son necesarias, es el diploma. O sea, si es que tampoco en los diplomas es el diploma. Lo que sí, la convocatoria exige un documento que acredite la duración del título. Esto especialmente para todos los que habéis estudiado en España, los títulos normalmente tienen una duración tasada. Las licenciaturas antiguas eran 5 años, los grados son 4 años. En principio sería obvio. Entonces, ¿para qué me están pidiendo un documento que acredite longitud de los estudios? O sea, la longitud teórica, el marco teórico. Si nos ha llevado más tiempo hacer la carrera, da igual, es la longitud teórica. Para facilitar la verificación. Entonces, aunque sea redundante, hacedlo, por favor. O sea, subir algún documento donde se explique, se vea claramente que vuestros estudios son de 4, de 5, de 6 años o de 8, los que sean, ¿vale? O sea, aunque sea redundante, ese tipo de información, ponérselo fácil a EPSO. ¿Se va a grabar esta sesión? Un poco tarde si no lo hemos hecho ya, pero sí, se está grabando. Sí. ¿Dónde se podrá ver luego? En YouTube. Ya sabemos que os pedimos disculpas porque inicialmente no nos ha funcionado la plataforma, que era donde teníamos previsto hacerlo, y hemos tenido que volver a nuestro viejo y querido Zoom. Pero bueno, o sea, la idea es, como siempre, responder vuestras dudas. Y como siempre, nos hemos vuelto a alargar porque había muchas dudas que responder, que esperemos que os sea de utilidad. No sé si me he dejado o nos hemos dejado algo por cubrir, así que este es el momento todavía para que intervengáis, lo digáis o lo escribáis. Quizás solo para enlazar, Íñigo, nos hacían ya preguntas sobre los grupos de estudio, que quizás comentar que se va a abrir uno nuevo y, bueno, eh, las preguntas que han hecho creo que ya hemos cubierto, no sé si todo o gran parte de las dudas que tenían. Bueno, ahí ha salido la pregunta en el chat. ¿Vais a abrir el cuarto grupo de estudio? ¿Cuándo? Sí, sí, y en principio está previsto para la matriculación, se abrirá a mitad de la semana que viene, creo, Mm. recordar, y arranca lo que son las clases, las sesiones en vivo, serían para la primera semana de marzo, la primera. ¿Cuánto cuesta el grupo de estudio? Son 675 euros la matriculación sin descuento. Recordar que con nuestros partners de largo recorrido y con aquellos que habéis sido alumnos en otras formaciones y demás, tenéis derecho a un 10% de descuento. Así que, pues creo que es un 10% de descuento, pues se te quedan unos 600 algo. Así que, si tenías un descuento en generación de 2004, ellos tienen sus códigos propios, tienes que solicitárselo cada vez. O sea, para cada curso tienes un código específico con ellos. ¿Y tenéis acceso a YouTraining para hacer test de razonamiento? No, nuestra plataforma se llama Teachable, que utilizamos dos plataformas, Teachable y FlexiQuiz. Es ahí donde tenemos nuestros tests. Todo el material propio y lo como os ha dicho antes Rodrigo y demás, además nuestro material, basándonos en lo que nos dicen los candidatos, las croquetillas, que es como llamamos a nuestros candidatos, nuestros exámenes tienden a ser nivel jodido. O sea, desde el cariño. Os preparamos para lo peor esperando lo mejor. O sea que sí, damos acceso a materiales propios para la práctica. Una última duda. Leyéndome la convocatoria, buena lectura, no me quedaba claro cómo se cuenta el tiempo de trabajo. Si son prácticas, empecé en prácticas y luego me contrataron. A ver, el tema es si son prácticas remuneradas, si cuentan como experiencia profesional. Entonces, os contarían a partir de la fecha que empezaste, siempre y cuando sea después de que hayan acabado tus estudios y con otra salvedad. Si por casualidad alguno de vosotros ha estado trabajando en varios empleos al mismo tiempo, eso solo cuenta una duración. Es decir, estás trabajando tenía un trabajo al 100%, jornada completa en la empresa X, pero los fines de semana trabajaba en la empresa Y. Y eso, te van a contar como si solo hubieses trabajado en X y ya está. O sea, no puedes añadir más tiempo. Un año de trabajo es un año de trabajo. No puede contar 2 años de trabajo aunque hayas tenido dos trabajos en paralelo, por ejemplo. ¿Cómo funcionan los grupos de estudio? Pues funcionan de forma muy dinámica e interactiva. La idea es que en esos grupos tenemos una serie de sesiones de orientación para aclarar dudas, para comentar y explicar lo que consideramos más relevante. Y en paralelo tenéis una serie de vídeos donde aparece explicada, digamos, la teoría, o sea de razonamiento, sea de teoría de conocimiento de la Unión Europea, digital o escrito, que esos además los podéis ver todas las veces que queráis. Las sesiones en vivo también se graban y se pueden
ver de nuevo todas las veces que queráis. Se abre un grupo de WhatsApp donde está solo la gente del grupo de estudio, porque la idea también es crear piña, que trabajéis todos juntos, porque al final es muy importante deshacerse de ese sentimiento de las oposiciones españolas, donde el de al lado me puede quitar la plaza. Aquí no es el caso. Aquí podéis entrar todos. Os prometemos de que si llegásemos al hipotético caso de 1490 candidatos a los que estamos ayudando para esta oposición, cerraríamos, porque así nos aseguramos que podemos darlo todos por cada uno de vosotros, cada uno de los candidatos, sin que seáis competencia los unos con los otros, porque creemos que ese trabajo en equipo es muy útil, porque muchas veces os explicamos las cosas de una forma, pero un compañero os puede hacer ver cómo lo entiende de otra y os resulta más claro, porque cada persona piensa distinto, cada persona lo ve de un modo. Entonces, eso siempre va a ser de profunda utilidad y es lo que vamos a buscar. Y de ahí que lo llamamos grupos de estudio, porque la idea es crear un grupo, un equipo. Llamarlo equipo de estudio va a ser un poco confuso, pero esa es la idea, un espíritu de equipo con todas las ventajas de todo el material y todo lo que hemos ido preparando estos años para esta oposición y eso, y con el tiempo justo. ¿Tenemos tiempo para probar? Sí. Para perder, no. Es lo que no tenemos. No podemos perderlo para enfrentarnos al examen cuando venga, con garantías. Pues todavía nos quedan un par de preguntitas más. Pero a ver, si tengo un problema con mi curso y me encantaría poder empezar lo antes posible, no te preocupes, Giovanna, lo resolvemos pronto. Si me quiero presentar luego a una oposición interna de la comisión, sale este año, ¿también me preparáis con la misma matrícula o tendré que pagar de nuevo otra matrícula? A ver, depende un poco el curso que quieras. O sea, precisamente por esto mismo tenemos formaciones modulables, o sea, lo que se llaman los self-study, donde puedes acudir a ello. ¿Cuál sería la diferencia entre un interno y un externo? En tu caso sería, si estás haciendo una formación de externo, de generalistas, solo necesitarías digamos, una formación complementaria para el escrito, porque la aproximación es distinta. El escrito en la comisión es de 90 o 120 minutos y te dan la documentación in situ en el momento de hacer el examen, mientras que en el externo, en EPSO, en la área de 5 graduados, el documento te lo dan 2 semanas antes y tienes 40 minutos. La forma de prepararlo es un poco distinta, pero aún así, si solo quieres hacer una formación, te puede valer también. O sea, hay que tener en cuenta algunos factores, pero podría, con lo cual no hay que rematricularse de todo. Y la parte de conocimientos, absolutamente común. Ya lo hemos explicado muchas veces. La parte de conocimientos que estamos ofreciendo ahora para AD5 graduados nace de la preparación y la experiencia preparando el interno de la comisión. Y en ese nos ha ido muy bien. Corrijo, ha ido muy bien a nuestros candidatos. Y por supuesto, pues a nosotros. O sea, el nivel de aprobados ha sido altísimo. Así que somos muy comprensivos, incluimos muchas cosas ahí, pero funciona bien. Vamos a ver y esperemos que con EPSO siga así. Vale, Julio, entonces mejor no poner nada en experiencia en el caso de pasar la lista, enviar ya todos los justificados y certificados de experiencia. El problema, a ver, es que cuando pasas a la lista de reserva, tú mandas un currículum actualizado y hacer la entrevista. Si te cogen, entonces tendrás que pasar al PMO, que es el Payment Master Officer de la comisión, te será el que te revise todos los papeles y te pedirá todos los papeles. De nuevo. Pero para lo que es la oposición es otro proceso distinto. Vosotros ahora mismo preocuparos de estar en la lista de reserva. Ir por fases. ¿Cómo me pongo en la lista de reserva? De esta manera, ya está. Y ya cuando estés en la lista de reserva, vas a tener tiempo para plantearte cómo salgo de esta lista de reserva y entro a trabajar en la comisión. Es la siguiente fase. Pero no intentéis resolver todas las fases al mismo tiempo porque os vais a turullar y no va a ser efectivo. O sea, y para nuestros alumnos lo que hacemos siempre, por ejemplo, es un webinar, una formación al acabar la oposición y cuando está en la lista de reserva donde les explicamos muy bien, ahora esto es lo que tenéis que hacer para salir de esa lista y entrar a trabajar en las instituciones. Así que vamos por fases. O sea, mejor centrar todos nuestros esfuerzos en la primera y después iremos al segundo paso. Quedan dos preguntillas sobre los materiales, Íñigo, si quieres profundizar. Que uno es que si Vale. proporcionamos material para estudiar, que sí, y el otro es si es que, o sea, que hay material de lectura en el conocimiento de la Unión Europea, que también, o sea, si Sí. lo quieres explicar más en detalle. Bueno, es lo que has explicado antes, Rodrigo, de las guías. Nuestras guías son bastante completas, o sea, con el objetivo de no dejarnos nada sin cubrir, pero aún así, sentido común siempre aplica. EPSO no ha publicado un temario cerrado por ahora. Vamos a ver si con vuestra oposición a de 5 graduados publica ese famoso libro de conocimientos para el EU Knowledge. Veremos, o sea, en cuanto lo hagan. Y entre medias, pues vamos estudiando, pues cómo. Pues nosotros tenemos nuestras guías de estudio, tenemos una recopilación de materiales
propio de las instituciones que consideramos particularmente relevantes. En nuestros webinars lo hemos ido comentando también, distintas fuentes, o sea que, y son siempre fuentes gratuitas lo que os comentamos, para que podáis ir estudiando por vuestra cuenta si queréis perfectamente. Así que, y sí, la respuesta es, tenemos materiales, tenemos nuestra metodología de test, también va vinculada a esos materiales. O sea, nuestros test están pensados para que saquéis provecho al estudio y poder ir verificando que vais por el buen camino. No solo hacemos test tipo como los, los del permiso de conducir, que haces un montón de test a lo loco para practicar. No, precisamente lo que buscamos es una metodología para sacarle provecho, para que hagáis más con menos. Cantidad, no, calidad primero. Vale. A ver, los exámenes de especialistas son similares a los de generalistas. Es decir, si me quiero presentar a la de 5, pero me sale también una especialidad de mi perfil, me prepararse la de 5 me serviría para la convocatoria de especialistas. Para el escrito sí, para el razonamiento también, o sea, absolutamente. Para la prueba de conocimientos del multiple choice, habría que verlo, porque cada multiple choice va en consonancia con el área o ámbito de la oposición. Así que tendremos que verlo. No podemos deciros exactamente cómo, esa parte. De hecho, tenéis nuestros webinars. Cada vez que sale una convocatoria, sacamos un webinar donde la analizamos. Y ahí os podremos dar más pistas porque solo podemos daros esas pistas con la convocatoria delante. Adivinar no se nos da bien. Si no, ya habríamos conseguido la combinación de la lotería y nos habríamos jubilado todos. ¿Qué pensáis de las fuentes materiales que proporciona Epson en su web? Mira, eso lo vimos en detalle en el último webinar, pero en el último, porque si coges el penúltimo, analizamos la anterior versión de fuentes que no nos gustaba. La última versión no está mal, no está nada mal, porque de hecho fue una alegría ver que casi todos los documentos que recomendaba EPSO eran los que nosotros ya veníamos recomendando a nuestros alumnos desde hacía tiempo. Sigue diciendo, bien, pues pensamos igual, genial. O sea que la vemos bien y en el webinar último tenéis todos los detalles. Hola, perdona, tengo dos preguntitas. Una de Adelante. ellas, cuando hablas de guías de estudio, o sea, ¿son apuntes? Es que, o sea, más que nada por tenerlo claro. Son, digamos, una especie de apuntes, una recopilación de temáticas políticas estructuradas para que para que os vayan guiando en el estudio. A ver, como no podemos poner toda la información en un mismo documento por varias razones, porque hay ciertos puntos de información que pueden desactualizarse muy rápido y entonces no es conveniente. Otro, porque el nivel de detalle, digamos que lo ponéis vosotros hasta donde queréis navegar, pero es que literalmente son guías. O sea, pues estamos hablando de que hay algunas que son de hasta de 80 páginas, donde se recorren todas las políticas, todos los temas que se pueden tocar dentro de un área política para que no nos dejemos nada sin cubrir y a partir de ahí podéis elaborar vuestro propio mapa de conocimiento, porque aquí también es muy importante para poder meterse entre pecho y espalda. Y esto no es que lo digamos nosotros desde la teoría, esto lo dice tanto la ciencia, porque hay artículos científicos que lo demuestran, como la experiencia de nuestros alumnos y la nuestra propia preparándonos. Es muy importante tener notas, esquemas propios de mano y papel, lápiz propios, donde vamos anotando esos conocimientos para poder mapearlo, porque esto no es un conocimiento puro que te estudias tal cual como un código civil en una oposición española. No, aquí cada cosa puede cambiar, hay que ir enlazando de un modo o de otro, hay mucho solape. Pues, por ejemplo, hay políticas, la de política exterior y la política de ampliación, que están totalmente solapadas y hay elementos comunes. Entonces, hay importancia de ir complementando. Pero sí partimos de esos documentos que son una guía para el estudio. Vale, gracias. Y la otra preguntita era, ¿tenéis un correo o por si acaso Sí, necesitamos claro, ya somos contactaros? europeos, @gmail.com, ese es el más clásico que tenemos varios, Vale, pero ese es el principal. Cualquier duda ahí, por nuestras redes sociales también tenéis el vale, WhatsApp, gracias. tenéis el Telegram, todo. Dos preguntas nuevas, una de los másteres no oficiales. Vale, los máster no oficiales se meten en algún lado. A ver, no sería necesario, porque al no ser oficiales no están reconocidos. O sea, tienen que ser legales o reconocidos en un Estado miembro. Si no, no es educación académica que se pueda utilizar. A ver, si lo metes mal, no sé, en principio, una vez que cumplas la elegibilidad, no miran más. Entonces, si ya tienes el grado de los 4 años y demás, ¿para qué me voy a mirar esto? O sea, solo se quieren buscar un poco las cosquillas a los candidatos. Y normalmente no tienen tiempo para eso.
Después, en cuanto a acceso a la plataforma, una vez que te matriculas, tienes acceso un año a la plataforma. Pero aquí hay un gran pero. Si el examen se retrasase, por las circunstancias que sea, el acceso está extendido. De hecho, tenemos grupos que abrieron en 2023 de grupos de estudio y todavía tienen acceso a la plataforma, a los materiales y a todo, porque nuestro compromiso es con los alumnos y hemos seguido dando ese servicio, esa ayuda y esas clases a todos ellos. Así que estamos hablando ya 3 años de acceso a la plataforma. Si el examen vamos a poner que es en mayo, pues y te has matriculado ahora en marzo, pues tendrás acceso hasta marzo de 2027. Me ha saltado la conexión y me parece que habéis respondido mi pregunta cuando no estaba. Mi pregunta era sobre el nivel de francés y el nivel de inglés. Sí, lo que hemos hablado es que da igual si tu nivel de francés es mejor que el de inglés, adelante con el francés. O sea, lo que llevéis mejor, donde os veáis mejor. Esa es la respuesta que os podemos dar. Si entramos en un grupo de trabajo que abrís en marzo, ¿podríamos trastear desde el momento de inscribirse? Sí, claro, o sea, tenéis acceso, es un contenido electrónico y tenéis acceso a todos los materiales y a todo desde el momento uno. O sea que eso no hay ningún problema. Y parece que ya con eso, siendo casi las 3 menos 20 ya de la tarde, Sí, sí. pero bueno, creo que ha sido muy, muy productivo. Hemos intentado responder a todas vuestras preguntas, dudas, tanto en el bloque que ya veníamos con preguntas que nos habéis enviado, con este también es interacción en directo con Íñigo. Ya sabéis, estar atento a nuestros canales de Telegram, WhatsApp, que es donde comunicamos oficialmente también, por ejemplo, la inscripción para el nuevo grupo, y vamos también en nuestras redes, en LinkedIn o en Instagram, nos vamos subiendo también contenido respecto a tanto a esta formación como a otras que os pueden interesar. Y también, pues eso, el correo lo tenéis, cualquier duda. Y nada, encantado de haber compartido esta sesión con vosotros y vosotras. Esperamos que haya sido de utilidad. Y nada, estamos por aquí a vuestra disposición. Íñigo, no sé si tú tienes algún Nada. comentario adicional. De nuevo, ya lo has dicho todo, así que un placer a todos y no sé si conseguiremos en un futuro ceñirnos a la hora prevista para las sesiones, porque ya sabéis que mientras haya preguntas, nosotros vamos a intentar ofrecer respuestas. Así que en eso seguimos comprometidos. Eso. Y que nada, que tendréis el enlace, pues eso, publicaremos el enlace a esta grabación bueno, que vamos a intentar generar también un material con todas las preguntas que habéis enviado, de preguntas y respuestas, y creo que lo estaríamos enviando la próxima semana también, bueno, publicando, que el que quiera que se lo descargue, ¿vale? Así que nada, ánimo los que ya estáis estudiando y los que estáis dudando. Bueno, esperamos que con toda la información de hoy pues podáis tomar una decisión. Así que nada, suerte, buen fin de semana a todos y nada, Íñigo, encantado como siempre. Chao, Chao. hasta luego.